Ok. Les di unos versículos y estos versículos. Amén. Empezamos. Les di unos versículos para confirmar que Dios había apartado a esta nación para ser modelo, para ser de ejemplo a las demás naciones. Les voy a dar un versículo más, si alguien me lo puede leer, y este se encuentra en Deuteronomio capítulo 14 y versículo 2, si me lo leen, y voy cerrando con eso. Sí. Okay. Dice, y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de 14, 2. 14:2. Sí, Deuteronomio. Ya no leen más pan. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Entonces, la palabra aquí nos dice que ellos habían sido escogidos para ser modelo, para ser de ejemplo a las demás naciones. Más sin embargo, ellos dicen que vieron a las demás naciones y quisieron imitar lo que las demás naciones tenían. Amén. Y por haber hecho eso, se metieron en problemas muy, muy grandes. Entonces, este pueblo tenía que ser la diferencia del mundo, al igual que nosotros tenemos que ser la diferencia. Aunque nos juzguen, aunque nos critiquen, no importa, porque es preferible estar bien delante de Dios que delante de los hombres. Amén. Amén. Entonces, podemos ver tres puntos importantes aquí, si usted los gusta apuntar, y esto es religioso, político y sociales. Acuérdense que estamos en el gobierno de Dios y estamos a punto de entrar al gobierno del hombre. Pues ya de hecho lo hemos visto con Saúl y lo vamos a ver también con David. Pero en este momento, hablando religiosos, Dios gobernaba sobre su pueblo. ¿Ok? Dios gobernaba sobre su pueblo. Si vamos a hablar políticos, Dios defendía a su pueblo. Dios les daba la victoria. Cuando ellos salían a conquistar, Dios les daba la victoria porque Dios iba delante de ellos. Él les daba la victoria. Y sociales, ¿por qué sociales? Bueno, ahí podemos ver cómo ellos podían vivir de una manera agradable delante de Dios y agradable delante de la sociedad. Porque si ellos tenían estatutos, reglas, se tenían que llevar bien con sus vecinos, con sus hermanos, con su familia, amén. Entonces, ¿cómo vivir y conducirse de una mejor manera? Amén. Ok, entonces, ya les di el tema, los temas de este libro, que era reino, pacto, ya les di, ¿verdad? Ok, entonces, cerrándolo, puedo decir que cómo vemos a Cristo en este libro de Samuel. ¿Cómo cree usted? ¿Alguien que me pueda decir algo? Esperanza. Acuérdense que los temas es reinado, pactos. Entonces aquí vemos a Jesús, que perteneciente al linaje de David. Amén. Y recibe el nombre, acuérdese, allá en los evangelios. Cuando lleguemos allá, voy a tocar un poquito más de eso. ¿Se acuerda de aquellos hombres que decían, hijo de David, ten misericordia de mí? Y muchos le decían hijo de David. ¿Por qué le decían hijo de David? Porque era el linaje de David. Amén. Entonces, si vemos a Cristo, vemos el linaje de David, que recibe el nombre del hijo de David. Una expresión que equivalente al Mesías.
el Mesías prometido del Antiguo hecho realidad en el Nuevo Testamento. Amén. El modelo que presenta Samuel, acuérdese, Samuel, sacerdote. El modelo que presenta Samuel en cuanto al sacerdocio, profeta, líder, político. Esta es una prefigura del rol de Jesús. Amén. Como profeta, si usted lo quiere apuntar, Jesús como profeta, como sacerdote y como rey de reyes. En este libro incluye la primera mención de una persona a quien se le llama el ungido de Jehová. El ungido de Jehová. Mesías significa ungido. Y cerramos el primer libro de Samuel y abrimos el segundo libro de Samuel. Abra su Biblia y vámonos a Samuel. En este libro, Samuel contiene 24 capítulos. El autor desconocido, posiblemente Gad y Natán. Nada más que Gad es solo con una D. Bórrele ahí la otra D. Gad y Natán. Y dice así en su hoja. El libro recibe el nombre del juez que ungió a Saúl y a David, los dos primeros reyes de Israel acerca de los cuales hemos leído. En el primero y el segundo libro de Samuel, originalmente en la Biblia hebrea, estos dos libros eran uno solo. Los traductores griegos lo dividieron usaron estos dos títulos, primero y segundo de Samuel. Y vemos ahí el bosquejo, la ascensión de David, la caída de David, los últimos años de David. Texto clave. 7:16. 7:16. ¿Alguien me lo puede leer? Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. Entonces, mire qué hermoso, tu casa y tu reino permanecerá para siempre. Tu trono será establecido eternamente. Gloria a Dios. Y esto es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Palabra clave. David. Este nombre aparece 200 veces en este libro. David. Los temas que vamos a encontrar en este libro vienen siendo lo mismo, vamos a decir, en el primer libro de Samuel. Y los temas son reino, porque aquí ya vemos el reinado de David. Reino, pacto, el arca del pacto, hazañas y proezas de David. Amén. Ok. Vamos a ver un pequeño resumen, vamos a decir así. En este libro, el reinado de David incluye épocas de júbilo, de gozo, de alegría, pero también
momentos difíciles. Como la conquista de Jerusalén, la promesa de Dios de una dinastía eterna. También vemos tiempos de fracasos. Fracasos como el adulterio con Betsabé y la traición de su hijo Absalón. Su mismo hijo quería matarlo. Okay. So, estos son momentos difíciles para David. Fueron momentos difíciles. 40 años. Sí, mi hermana. La traición, dijo, ¿verdad? Sí, la traición de su hijo Absalón. 40 años del reinado de David fueron testigos del inicio florecimiento de la cultura israelita. O sea, estaban en la mejor época. Con David. ¿Fueron qué época, no? 40 años De reinado. de David fueron testigos del inicio como decir tiempos de oro, tiempos de, ¿cómo le podría decir? Dorados. Sí, bendecidos en grande manera. Dorados, bendecidos. Uh-huh. Okay. Y como cerrando, ¿cómo vemos a Cristo en este libro? Si alguien me lo puede, ¿tiene alguna sugerencia? Como rey, Amén. los padecimientos que pasó David, también Jesús pasó cuando lo llevaron al Calvario. En este libro podemos ver la dinastía. Acuérdense que yo les dije dinastía. Entonces vemos la dinastía de la cual Jesús, el hijo de David que les mencioné, es el rey eterno. De muchas maneras, David es la ilustración de Cristo como rey. Y sabe, aquí hay una historia muy hermosa de compasión, de misericordia, de lealtad con Mefiboset. Y usted ya ha oído esta historia, es una historia muy hermosa. Entonces miramos la misericordia que David tuvo con este hijo de Jonatán. Correcto. Entonces, mire qué hermoso, porque también Dios tiene misericordia. Dios es leal con nosotros. Dios en su amor y su misericordia también tiene compasión de nosotros, no importando cómo nosotros veníamos. Porque estábamos a la verdad perdidos sin Cristo, estábamos ciegos, estábamos muertos en nuestros pecados, mas sin embargo el Señor nos dio esa vida en abundancia, amén, nos ha dado esa bendición. Entonces así cerramos el libro de Samuel y ahora entramos. Ok, entramos a los reyes. Entonces aquí en el Viejo Testamento es libro. Todo lo que es primera y segunda es libro. No hay cartas. Las cartas en el Nuevo. En el Nuevo Testamento, amén. Ya vemos las cartas, se llaman las cartas paulinas. Pero pues ya las vamos a estar viendo más adelante. Aunque nosotros estamos acostumbrados a decir, oh, tal libro, decimos el título del libro, pero pues son cartas. Entonces entramos al primer libro de Reyes, y el primer libro de Reyes, nos vamos a Reyes. Amén.
Entonces, Reyes contiene 22 capítulos. Y el autor, una vez más, desconocido, pero se cree que Jeremías recopiló estos datos escritos por Natán y Gad. Si usted lee allá el versículo de Crónicas 29-29, el primer libro de Crónicas, si alguien me lo puede leer. ¿De las crónicas? Sí. ¿Crónicas qué? 29-29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de Crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Okay. Dice, en los dos libros de Samuel vimos cómo la nación judía exigió un rey para ser como las demás naciones. Esto está en su hoja, hermanos. Vaya leyéndolo conmigo. Exigió un rey para ser como las demás naciones. Esta no era la voluntad de Dios, pero Él les concedió la petición en este libro. Podemos ver cómo le fue a este pueblo bajo los reyes, aunque algunos fueron reyes que gobernaron con rectitud, la mayoría de ellos fue un desastre. Sin embargo, Dios no dejó de bendecir a su pueblo mientras éste le buscaba y también los castigaba cuando se apartaban de Él. Y ahí hay un versículo, capítulo y versículo. Entonces, ellos pidieron un rey. El Señor les permitió que tuvieran el rey, pero les advirtió primero cómo les iba a ir, porque le dice a Samuel, diles cómo les va a ir. Y Samuel les dice, y ellos dijeron, no importa, nosotros queremos un rey, nosotros queremos un hombre, nosotros queremos ser igual que las demás naciones. Entonces, Dios les permitió tener esos reyes. Y estos reyes, ustedes ya saben la historia, fue tremendamente, porque acuérdense que la palabra de Dios nos da de que el gobernador de esa nación, si está bien delante de Dios, Dios bendice esa nación. Mientras que ese líder esté bien delante de Dios, Dios prospera, Dios bendice, Dios expande el territorio donde Dios lo ha puesto a usted. Pero si ese líder lo lleva a todo lo contrario, el líder le va mal y así a toda la nación. Amén. Y eso lo estamos viviendo. Entonces, Lo vivimos. quiere decir que si ellos no hubieran pedido Dios a mi rey, Dios de todos los iba a salvar, ¿no? O sea, no iban ni a tener que pelear porque Dios iba a luchar por ellos, ¿no? Dios permite que ellos, acuérdense que para Dios no hay nada imposible. Mas, sin embargo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ok, ellos clamaron y Dios dice que oyó el clamor. Y Dios los sacó con brazo fuerte, dice, una y otra dice mano fuerte. Entonces, los sacó al desierto, pero con una promesa que los llevaría a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Pero también, por todo lo que ellos iban haciendo, Dios permitió que ellos también les costara. Porque ellos iban a la conquista, Dios permitía que ellos fueran a conquistar, pero también tenían que pelear, ellos tenían que actuar, ellos tenían que accionar. Dios no se las puso así tan fácil. Es como hoy en día. Nosotros tenemos que perseverar. Es difícil, sí es cierto. Pero gloria a Dios porque ya estamos dentro de la promesa de Dios. Era como yo lo estaba permitiendo como para que valoraran ellos. Pastor. Ok, la pregunta original, ¿cuál es? Si no hubieran agarrado rey ellos. Ok, allá voy. ¿Qué sucedió durante el periodo de los jueces que no había rey? ¿Pelearon o no pelearon? Sí. Tuvieron que pelear, no había rey. Porque como dice la pastora, Dios nos da victorias, pero somos nosotros los que tenemos que pelear. Él está con nosotros. La victoria nos la da Él.
pero pruebas, luchas siempre las tendremos. Entonces ellos, a pesar de que Dios era su rey, ponía jueces. ¿Para qué los ponía? Para que salieran de la esclavitud que estaban viviendo en el momento, la opresión. ¿Okay? ¿Pero por qué? Por la desobediencia de ellos. Porque no le estaban reconociendo a él como el Rey Supremo. Porque si ellos hubieran reconocido a Dios como su Rey Supremo, no van detrás de los Baales. Entonces no hubieran venido a hacerles daño. Entonces Dios permitía que vinieran a hacerles daño para que ellos valoraran lo que tenían cuando estaban en paz. ¿Okay? Entonces tenían que pelear hasta que no hubiera reyes. Llega el tiempo de los reyes y ellos lo que dijeron es, en vez de que nos represente Dios en batalla, mejor que salga uno a pelear con nosotros. Alguien que podamos ver. Y qué ironía, porque cuando Dios se los da, le dicen a David, no salgas a pelear, no sé que te maten. Y no pidieron eso para que saliera a pelear. Pero bueno. Amén, sí. ¿Está bien? Sí. Amén. Entonces, ¿qué vemos en este libro de Reyes? Los temas. ¿Gusta escribirlos? El templo. El reinado. Pacto. Profetas. Surgen los profetas. ¿Okay? Vemos un bosquejo. 3 puntos. El establecimiento del reinado de Salomón. El reinado de Salomón. La ruptura y decadencia del reino. ¿Ven? Texto clave. 11, capítulo 11, versículo 35 y 36. Si alguien me lo puede leer. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Aleluya. Amén. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Palabra clave. División. Aquí vamos a anotar, vamos a ver la caída de Salomón. Salomón vino a prosperar en grande manera porque traía humildad, porque había pedido la sabiduría de Dios y no había pedido riquezas. Pero conforme el poder vino a sus manos, así también vinieron los problemas. Y sabe, uno de los grandes problemas que tuvo Salomón fueron las mujeres. ¿Sabe por qué? Porque según él hacía alianza con este pueblo y tenía que casarse o tenía que tener esta mujer de este pueblo porque así no iba a levantarse guerra. Pero no estaba solo ese pueblo, había otro y así empezó a tener muchas mujeres. Y ahí venían los problemas. Pero acuérdese que Salomón hizo, como le dijera, se unió a estas mujeres que no eran de su pueblo. Venían de otra cultura, venían de otras costumbres, venían de idolatría.
Y tristemente estas mujeres hicieron que él les levantara altares. Según él no participaba, pero las consentía. Y le pedían, mira, voy a levantar, levántame un altar para tal Baal. Sí, decía él, porque tenía la potestad, porque tenía el poder. Y lo hacía. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí él? Estaba participando de toda esta idolatría. Entonces, vienen consecuencias con este reinado. Vienen consecuencias contra Salomón. Capítulo 11, apúntenlo, tal vez ya no vamos a entrar ahí porque me falta. Capítulo 11, versículo 1 y 2, ahí nos habla de la caída de Salomón por las mujeres. Bendito Dios. Léame el capítulo 11, versículo 12. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Y así fue. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Este libro, apúntelo. Esos son versículos que usted puede leer al rato. Capítulo 11, versículo 1 y 2. Y el capítulo 11, versículo 11 y 12. El primer rey, ¿verdad? No. Sí, discúlpeme. Primera de Reyes. Primer libro de Reyes. 11 y 12. 11. Okay. En este libro vamos a ver cómo describe las divisiones de Israel, cómo fue que se dividió este pueblo. Amén. En 2 reinados. Y cómo es que llegan a tener la competencia. También vemos el reinado del norte y el reinado del sur. En el del norte había mucha idolatría. Y en el del sur habían buenos y malos, vamos a decir así. A veces eran buenos, a veces eran malos, pero ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse porque Israel cayó primero. Porque acuérdense que se dividieron 10 tribus, y yo lo voy a mencionar un ratito más. 10 tribus se fueron hacia el norte y 2 tribus de Judá hacia el sur. Y cayeron primero las 10 tribus. Pero ellos no aprendieron el ejemplo. Ellos no dijeron, bueno, cayeron mis hermanos, ¿qué vamos a caer nosotros si no seguimos las instrucciones que Dios nos ha dado? Tenemos que arrepentirnos. Era un momento de peligro, de advertencia para ellos, y ellos no hicieron caso. Y pasó un tiempo, porque no fue que cayó Israel y después cayeron ellos, pasó un buen tiempo. Entonces como que no hicieron caso, entonces Dios levanta a los sirios, Dios levanta a Nabucodonosor. Y así es como estos pueblos, fueron divididos y fueron llevados al cautiverio. ¿Por qué? Por la idolatría, por la desobediencia, porque no llevaron los estatutos que Dios les había dado. Amén. Porque ya los reyes, ya ellos tenían tanto poder que una vez más se les fue a la cabeza. Entonces ya ellos miraban que ellos podían hacer lo que ellos querían. Si no, lo vemos ahí un ejemplo con Acaz, más adelante vemos que se acuerda que él hasta se pone a llorar por un reinado, por una tierra, y hasta se atrevió la esposa porque sugerencia de ella de matar al siervo. Entonces vamos a verlo eso más adelante. Entonces mira el poder que tenían estos reyes, al igual que hoy en día los presidentes, los gobernadores, los alcaldes. Tienen tanto poder para hacer y deshacer tantas injusticias. Entonces, estamos viviendo esos tiempos también difíciles. Amén. Entonces, todo esto lo vemos en este hermoso libro.
Vemos también cómo el reinado terminó, el reinado de Salomón terminó, y cómo fueron divididas estas tribus. Una pregunta. Ujú. Las otras dos tribus que fueron para el sur, ¿qué les pasó? También cayeron. Hoy vamos a hablar un poquito más adelante. Ok. Entonces, aquí Dios levanta profetas. Y entre este profeta empezamos a oír de Elías. ¿Se recuerda Elías? Entonces, Dios levanta a los profetas. Entre ellos se destacó Elías. Si quiere apuntarlo, este es un nombre muy importante. Elías, que se opuso, le estaba hablando de Acab, que se opuso al malvado Acab. Era un hombre. Acab era el rey que estaba en ese tiempo. Uh-huh. Acá. Acab. Acab es A-C-A-B. O acá. Acab, ajá. Elías que se puso Se opuso Al rey Acab. al malvado Acab. al mandado, pues, No podemos, no. Ay, no, no. puso al mandado de acá. Amén. Ok. Entonces, antes de cerrar y mirar que Cristo en este libro, se recuerda que vimos Crónicas 29-29 y nos habla del vidente. ¿Y qué es un vidente? Una persona que mira el futuro. Una persona que ve no el futuro, sino Visiones. Ahí estamos, Marisol. Vidente era una persona que recibía, pero fíjese, que recibía mensajes, que recibía visiones, pero de parte de Dios. ¿Ok? Y eso se le atribuye a Gad. Se recuerda que le mencioné que este libro se le atribuye a Gad, a Natán o posiblemente Jeremías, porque el autor es desconocido, pero la historia dice, están atribuyéndole a ellos. ¿Okay? A ciencia cierta no sabemos, pero eso es lo que nos está diciendo. ¿Alguien me puede leer Lucas capítulo 11, versículo 31? Usted le hago una pregunta. Dios le había dado tanta sabiduría a Salomón que hasta Jesús lo menciona en el capítulo 11, 31 de Lucas. ¿Alguien me lo puede leer? La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. 32, ¿sabes? No, solo ese. Veía. Entonces, mira la sabiduría tan grande que Dios le había dado a Salomón, que también allá en los evangelios fue mencionada esta reina. Pero sabe, esta reina era gentil, era idólatra, mas dice la palabra de Dios que por el oír Viene la palabra. Viene la fe. Viene. que por oír viene la fe, que por oír esta mujer oyó de la sabiduría y dice que fue a buscar a Salomón y verdaderamente descubrió que sí era cierto y creyó de un Dios de poder, Amén. de un Dios maravilloso. Y nosotros por la fe, porque nosotros a la verdad no vemos a Cristo, no vemos a Dios, no vemos, ¿sí o no? Pero dice la palabra de Dios que por fe nosotros creemos que tenemos promesa. Por fe nosotros sabemos que Jesucristo murió en esa cruz, derramó su sangre preciosa, dio su vida por usted y por mí, y que está sentado a la diestra del Padre y que va a juzgar en aquel día a los muertos primeramente, y nosotros, dice la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que estemos, o los que estén vivos,
seremos transformados, serán transformados. Eso es fe. Necesitamos tener esa fe, esa certeza que el día que nos tengamos que dejar este estuche, este cuerpo, vamos a estar a la presencia de Dios. Le vamos a ver su rostro, porque no lo vemos, pero sí lo sentimos. Sí sentimos cómo nuestro cuerpo se estremece. Sentimos cómo nuestra alma, nuestro espíritu. Antes yo no entendía, yo decía, pero yo, Señor, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué tengo un nudo en la garganta? ¿Por qué? Si yo estoy en paz, mis hijos están bien. Todo está bien, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que hace que nuestro cuerpo se ponga así. Si la tierra misma está esperando esa venida, clama también. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Si nosotros también somos tierra, somos creación de Él. Amén. Seguimos. Entonces, les dije, no sé si lo apuntaron, el norte era Israel, 10 tribus. Y estas 10 tribus se fueron con Jeroboam. Jeroboam era amigo de Roboam. ¿Y quiénes eran estos dos personajes? ¿Alguien que me pueda decir? Ok, Roboam era hijo de Salomón. Acuérdese, David tuvo hijos, pero Salomón fue el que traía ese reinado. Salomón tuvo un hijo y este hijo iba a seguir con ese reinado. Pero dice la palabra, si no me puedo meter mucho, pero dice la palabra de que habían ancianos y estos ancianos eran los que le aconsejaban a los reyes para tomar decisiones. Y tristemente este joven no tenía experiencia. Se dejó guiar por los amigos, los mismos jóvenes, la muchachada, la misma edad de él. No tenían experiencia. Por eso uno aconseja a sus niños, a sus jóvenes, porque ya tenemos experiencia. Pero ¿qué es lo que nos dicen nuestros jóvenes? Ay, mam, ya lo sé. Ay, eso ya es antiguo. Eso es de otros tiempos. Ahora estamos viviendo otros tiempos. Eso ya no se acostumbra. Eso es lo que nos dicen. Entonces, él tenía que dejarse guiar primeramente de Dios y dejarse guiar por esos ancianos, porque esos ancianos no estaban por gusto. Esos ancianos habían vivido tantas cosas, ya tenían experiencia de tantas cosas. Y dice que él dijo, no, se dejó guiar por los jóvenes, sus mismos amigos. Entonces ahí hubo un gran peligro y el peligro o las consecuencias fueron esas divisiones. Entonces dijeron estas 10 tribus, se fueron con Jeroboam. Era su rey prácticamente. Su líder. Jeroboam, Israel, 10 tribus, Jeroboam. Jeroboam es J-E-R-O-B. O-A-M. Jeroboam. Uh-huh. Ahora, el sur, que es Judá, 2 tribus. Y estas 2 tribus, imagínense, él tenía las 12 y las perdió 10 y le quedaron 2 nada más. Estas 2 tribus se fueron con Roboam, que es el hijo de Salomón. Roboam es R-O-B-O-A-M. Es casi igual, ¿verdad? Pero es Roboam. Y este es el hijo de Salomón. Okay. Ay. No puse la hora, pastor. ¿O sí la puse? Oh, ok, la puse. Bueno. Entonces, Cristo en este libro lo vemos así. Salomón, el hijo de David, reinó en sabiduría. Dios le dio sabiduría. Y el esplendor de esta monarquía
Se conoce aún lejos, porque acuérdese que, es más, acabamos de leer de esta reina, y ella tenía su reinado muy lejos. La sabiduría de Salomón se conoció en lo más lejano. Y dice que ya David había dejado, por decir así, los planos de ese templo. Fue un templo glorioso, un templo bendecido, un templo, como hoy decimos, las 7 maravillas. Era grande, era hermoso. Entonces, todo esa época fue conocida por muchos lugares. Amén. Entonces, se conoció de muy lejanos lugares la sabiduría y la gloria de Cristo también. Jesús menciona a la reina Saba, que acabamos de leer allá en Lucas 11:31. Y este solamente era un hombre común y corriente, un hombre como usted y como yo. Pero mire la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto que Él hizo, que dice la palabra que en todo, hasta el último rincón del mundo, su palabra llegará. Amén. Llegará el plan de salvación y lo estamos viviendo. Porque por la gracia de Dios, nosotros hemos conocido. Y todo el tiempo de Dios, porque muchas veces podemos decir, ay Señor, yo sé que usted lo ha dicho, yo le he dicho, ay Señor, ¿cómo yo no te conocí antes? ¿Cómo no yo lo hubiera hecho desde niña, desde jovencita? Mi matrimonio hubiera sido mejor, yo hubiera buscado una persona o mi compañero cristiano y fuera... No, hermanos, el tiempo es justo de Dios. Tenemos que olvidar y tenemos que decir, es que si hubiera, ya no, ya pasó. Es estar viviendo en el pasado. Lo que tenemos que vivir es el presente y mirar el presente hacia el futuro, porque de esto depende para que nosotros podamos disfrutar la tierra prometida, la nueva Jerusalén. Pero es el momento de partir de hoy allá, a la meta, no de ayer, porque ayer ya pasó. Pero hoy tenemos que seguir adelante, amén. Entonces, así vemos cómo Salomón tuvo esa sabiduría, pero nuestro Señor Jesucristo sobrepasa a todo hombre, amén. Entonces cerramos este primer libro, ahora abrimos el segundo libro. Váyase allá al libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Al llegar a la casa. Y una vez más, aquí vemos los traductores griegos que lo dividieron por primera vez, y lo hicieron el primer libro y el segundo libro de Reyes. Wow. Ok, ¿todos tienen su hoja? ¿Tienen su Biblia? Ok. Una pregunta. Sí. Posiblemente Jeremías o Jeremías. Jeremías. O lo tengo, ok, disculpen. Así yo lo tengo aquí corregido en mi hoja. Jeremías. Cuando yo estaba buscando toda esta información, era la 1, 2, 3 de la mañana haciendo este trabajo, pero necesito arreglarlo. Que le pongamos ganas. Para que no haya una tarea a tiempo. Jeremías. Le contesten las preguntas. Mírelo, pastor, mírelo. Míralo. Okay. En el segundo libro de Reyes vamos a ver 25 capítulos, hermanos. 25 capítulos. El autor, como decía Marisol, desconocido una vez más, posiblemente Jeremías, ahí arréglemelo, Jeremías, y está en sus hojas. Tema la historia de la caída de Judá e Israel, terminando en el cautiverio de ambos.
se repite la historia, el fracaso por parte del rey y del pueblo. Eso está en sus hojas, léalo conmigo. Una historia de idolatría. A pesar que este tiempo fue el gran periodo profético de Israel, tristemente el mensaje de los profetas no fue escuchado, al igual que hoy en día se está profetizando, se está predicando, se está enseñando y no quieren entender, no quieren entender. Aún dentro de la iglesia en general y más si vamos al mundo, estamos en tantas dificultades, problemas y se les está hablando y no hay tiempo, no quieren, no es que no puedo, no es que estoy esperando el momento correcto, no, siempre hay una excusa para no buscar de Dios, amén. Entonces dice que los profetas tampoco fueron escuchados. Ellos escuchaban a otras y después vamos a hablar acerca de eso. Ellos querían oír como lo que hoy en día hay, como decía el pastor, sí, hay picazón de oído. Ellos querían oír de la, ¿cómo dijo el pastor? De la prosperidad. Eso es lo que ellos querían oír, la prosperidad, que ellos iban a conquistar, que ellos iban a florecer, que ellos iban a tener todo lo bueno. Pero los profetas, Dios los usaba, Dios les daba palabra y les decía, diles que se arrepientan. Diles que me busquen, diles esto, diles otros, y ellos no querían, se van a ir a cautividad, se van a ir de esclavos, los voy a entregar. No, porque venía otro y se levantaba, no es así, Dios me habló y dijo esto y esto, cuidado, Dios no habló, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ellos querían oír, ¿cuál fue la palabra que les mencioné? Prosperidad. Eso es lo que ellos querían oír. Amén. Y al igual que hoy en día, también es lo mismo. Eso quieren oír. En vez de oír que se arrepientan, que busquen de Dios. Eso es lo que tenemos que poner nuestros oídos, nuestra alerta. Porque en cualquier momento suena la trompeta. Pero yo siento que a veces, digamos, una persona que estuvo en el mundo, está enseñando ahorita, hay cosas todavía que le 9 de la noche a la mañana lo va a dejar. Que cuesta, sí cuesta, pero que se puede, pero hay veces que una persona, digamos, que ya está bien metida en el Señor por años y llega nuevo, yo siento que a veces lo presiona mucho. De que, un ejemplo, a mí en la iglesia me dijeron, quítate el pantalón a la primera que fui a la iglesia. Pero digo yo, o sea, la primera no me lo puedo quitar. Yo sé que tengo que ir vestido como a la iglesia formal, pero a una persona que está recién llegando a la iglesia no le puede decir eso, o no sé si estoy mal. No, es que ese es trabajo del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar para poder dejar todo lo que nosotros necesitamos dejar. Porque muchas veces nosotros somos, en vez de ser piedra de bendición, somos piedra de tropiezo. Porque ¿qué es lo que primero? No, a la mujer vienes de pantalón afuera. No, déjala, que oiga la palabra, deja que el Espíritu Santo haga lo que necesita hacer y van a venir esos cambios. No es a la primera. No es cuando la persona quiera, sino cuando el Espíritu Santo... Pastor, no sé si quiere agregar algo aquí. Sencillamente, cuando una persona llega por primera vez a la iglesia, nosotros no somos quienes para decirle cómo actuar o cómo cambiar. Si la persona sigue llegando, acepta a Cristo, hay que darle un tiempo estable para que el Espíritu obre en esa persona. Pero también llega un momento en que la persona ya sabiendo lo bueno y lo malo no cambia. Ahí hay rebeldía con Dios, no con el hombre, con Dios. Amén. Porque es la palabra de Dios la que tiene establecidas las cosas. Sí. Entonces nosotros, por ejemplo, en la iglesia tenemos reglas, que el que quiere subir al altar, hay reglas establecidas, que el que no las quiere llevar, bueno, sencillamente no puede participar. ¿Pero por qué? Porque se supone que son personas que ya conocen la palabra, son personas que ya están empapados de lo que Dios requiere de nosotros. Una persona que llega a la iglesia y está empezando, se le da tiempo. Sí. Hace mucho tiempo hay un hermano con el pelo larguísimo. Y una hermana llegó y me dijo después de la segunda vez que llegó, pastor, ya que se corte el pelo. No, yo no puedo hacerlo, ni tú tampoco. Déjala que la palabra influya, que la palabra sea la que venga, y la palabra sea la que haga el trabajo, no nosotros. ¿Verdad? Porque es como las hermanas.
Y aquí sí que voy a sacar de quicio a medio mundo, pero así es. En la palabra de Dios nunca encontramos la palabra pantalón. Dice que la mujer no se traje de hombre ni el hombre traje de mujer, ¿verdad? Pero todo versículo que se hace doctrina tiene que llevar un segundo versículo que lo apoye, que lo avale. Y ese versículo no se avala. Mas, sin embargo, las iglesias lo adoptaron porque está hablando de lo que es la homosexualidad. Vean el versículo, el capítulo, miren el contexto, y le está hablando al hombre, que es hombre, que no tiene negocios usando ropa de mujer. Ni la mujer, que es verdaderamente mujer, no tiene por qué andar usando pantalón. Es decir, una lesbiana va a quererse ver como hombre. De hecho, ustedes las miran en la calle y parecen varoniles, ¿verdad? Porque quieren aparentar ser hombre. A eso es a lo que se refiere la palabra. Que están asumiendo ella según la cabeza. Exactamente. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Pero volviendo a lo que es Mario, hay una iglesia, bueno, ahorita no sé si todavía no tenga, pero por años, porque hay un nuevo pastor ahí, la Juan 316, mira, en la Vermont, la calle Vermont, en el 86. En la entrada de la iglesia, bueno, antes de que usted pase para entrar a la iglesia, hay un letrero que decía, o dice, aquí no se permite la entrada de mujeres con pantalón. Ahora, dime tú cómo una persona que viene del mundo le van a dar ganas de entrar ahí viendo el letrero de arriba. Eso es legalismo. No podemos ser legalistas, sino que tenemos que darle tiempo a la persona para que la palabra haga lo que tenga que hacer. Entonces, lo que tú me estás diciendo, para mí, es un error del pastor. Porque no tenía que haber. Pero espero yo, pero no me entendí, pero espero yo para no cortar más la clase. Sí. También nosotros, nuestro deber es aconsejar, o más bien dicho, es evangelizar a X persona, vamos a decir así. Dar la invitación. Pero muchas veces nosotros nos convertimos a necedad. Y por la necedad las personas llegan por compromiso. No por convicción. Entonces tenemos que tener también cuidado con eso. Podemos orar, podemos invitar, pero no ser insistentes, porque si van a llegar tal vez por decirnos, solo para que no me esté diciendo, solo para que no me esté regando, voy a ir una vez y ya, se acabó la bulla. Eso que usted dice es cierto, porque aquí en la baseline, aquí nos estamos en el allá en la baseline, ayer, hermanas, daban comida para 100 personas. Y esas 100 personas a veces quedaban 5. Pero ¿a qué la llevaba bien la palabra? La necesidad de la comida. Pero ellos no se quedaban. Sí. Era por gusto. Sí, yo conocí a una persona cuando vivíamos en Riverside, y una señora muy amable, y ella decía, yo voy a la iglesia cristiana, pero solo por la comida. Voy solo por la comida porque usted sabe que hay tanta necesidad y que no sé qué, y nos dan una caja, y me empezaba a mencionar la lista de todo lo que les ponían, y hasta me invitaba a ir por la caja. Yo no creo nada de lo que me dicen, no, ahí nos dan una charla, decía ella, pero no voy por eso, yo voy por la caja. Decía, wow, pero bueno. Entonces seguimos. Entonces, les dije 25 capítulos y estos profetas no fueron escuchados. Tenemos un bosquejo, nos habla de 4 puntos. El final del ministerio de Elías, ministerio de Eliseo, la decadencia y la caída de Israel, como les mencionaba hace un rato. La decadencia y caída de Judá. ¿Ok? Ahora, texto clave. 17, 22 y 23. 17. El texto clave, capítulo 17. 22. El versículo 22 y 23. Palabra clave. Dispersión. Dispersiones que se separan. Sí. Fueron Desparramados. O desplegados. Sí. Separados. Pastor, ando buscando la palabra correcta. Dispersión. Diáspora. Pero para que ellos entiendan. Dispersión. O sea,
Fueron enviados a diferentes lugares. Ujú. Ok. Porque acuérdense que es como usted de México. Usted de México. Pero viene un rey y Dios trata, dice, bueno, no quisiste hacerme caso, voy a traer otra persona y esta persona te va a sacar de tu país, de tu comodidad, de tu cultura y te va a sacar y te va a llevar en cautividad. Eso es lo que pasó con ellos. Se los llevaron a otro lugar. ¿Ok? ¿Alguien me puede leer el texto clave 17, capítulo 17, 22 y 23? Y los hijos de Israel ¿Anduvieron? en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sus apartarse sin apartarse de ellos, hasta de Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Israel hasta hoy. Ok. Entonces ahí miramos cómo ellos cayeron en pecado, cómo estuvo la idolatría por este líder. Amén. Pero a veces también nosotros tenemos culpa, porque si estamos viendo que el líder está actuando mal, ¿qué hacemos nosotros? ¿Hacemos lo mismo que el líder? No tenemos. No tenemos. Entonces, muchas veces le echamos la culpa. Oh, es que porque él es el líder, él es el que me lleva. No, pero ellos también tuvieron la culpa. Hicieron todo lo que el líder hacía, ellos también iban detrás. Porque según ellos les convenía. Les convenía el pecado, les convenía la desobediencia, aunque sabemos que no es así, ¿verdad? Pero bueno, entonces hablamos de Elías y al hablar de Elías es hablar de muchas cosas que Dios permitió que él hiciera. Amén. Pero hay una cosa hermosa, si usted se va al capítulo 2, segundo libro de Reyes, capítulo 2 y el versículo 11, y aquí nos habla algo muy hermoso. Amén. No, disculpe, hermano, eso apúntelo, después lo vamos a leer. Váyase bueno, léamelo de una vez, salimos adelante. 11 y 12. 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Okay, esto fue algo tremendo, algo hermoso, amén. Pero vamos a ver otro. Podemos hablar muchas cosas de él, pero yo traje esto a la mente. El primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 3 y 6. Si alguien me lo lee. Primera de Reyes, capítulo 17, 3 al 6. Sí. Amén. Apártate de aquí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Aquí tienes tu Y los consejo de cuervos sostenibilidad le del 11 de traían marzo. pan y Prueba a carne hacer tu por la propia mañana, leche de avena o pan y vegetal en carne por la casa. tarde, y bebía del arroyo. Ok, aquí vemos algo hermoso que Dios hizo con este profeta, porque mientras había sequía, mientras estaban pasando cosas tremendas a este pueblo, él dice la palabra de Dios que lo mandó a este arroyo y mandaba cuervos, imagínense, para que lo sustentaran, para llevarle que comer a este hombre.
Fueron cosas tremendas y preciosas que Dios hizo con este siervo. Y me acaba de sonar la Alexa, entonces lo vamos a tener que dejar así. Para el siguiente termino con este libro y seguimos. Pastora, con eso de que dice de los cuervos, yo escuché algo acerca de esa predicación, pero decían que los cuervos no eran los animales, sino que era un grupo de personas que le llamaban. Sí, los nómadas. Sí, unos, Sí, eso lo dice Vicente. Y te voy a decir una cosa. Lo que hacemos nosotros ante este tipo de cosas es quitarle el poder a Dios. Porque Dios tiene el poder para hablarle a los animales, decirles vayan y denle comer al ciervo. ¿Okay? Y se agarran porque dicen que eran animales impuros, ¿verdad? Pero Terminamos para siguiente sábado. Continuamos. En el nombre de Jesús. hay veces que hay cosas